En el expediente anterior entramos al asilo Trans-Allegheny, conocido originalmente como Trans-Allegheny Lunatic Asylum, desde el lado más oscuro de la historia. Escuchamos los testimonios, las voces, los pasos, las sombras, la historia de Lily, y esos relatos de personas que aseguran haber sentido que alguien las observaba mientras caminaban por aquellos pasillos. Pero dejamos una pregunta abierta. ¿Y si todo aquello realmente tenía una explicación? Esta vez no vamos a buscar fantasmas, vamos a hacer algo diferente, vamos a regresar exactamente al mismo lugar, pero desde otro lado, el lado psicológico. Porque si una persona entra a un antiguo hospital psiquiátrico, conoce su historia, camina sola por sus pasillos y comienzas a escuchar sonidos que no puede identificar, ¿qué está haciendo realmente su cerebro? ¿Puede el miedo hacerte escuchar una voz que no existe? ¿Puede la sugestión hacerte ver una figura donde solamente hay una sombra? ¿Puede tu memoria cambiar lo que estás convencido de haber visto? Y quizá la pregunta más inquietante de todas, ¿puede tu propia mente hacerte sentir que no estás solo cuando realmente lo estás? Bienvenido nuevamente a Narrando Historias. Si acabas de llegar desde el expediente fantasmal, quédate, porque esta es su continuación. Vamos a regresar al mismo hospital, a los mismos pasillos, a las mismas historias, pero esta vez vamos a intentar descubrir qué estaba ocurriendo dentro de la mente de las personas que aseguraron haber vivido esos encuentros. Abramos nuevamente el archivo, solo que esta vez, el lugar embrujado no será nuestro principal sospechoso, lo será nuestra propia mente. Quiero que vuelvas a imaginar la primera escena del expediente anterior. Llegas al asilo Trans-Allegheny durante la noche. Frente a ti aparece ese enorme edificio. Sabes que durante más de un siglo miles de personas pasaron por sus habitaciones. Sabes que allí existieron enfermedad, aislamiento, sufrimiento y muerte. Y ahora estás completamente solo. Entras. La puerta se cierra detrás de ti. Caminas por un pasillo. Tus pasos producen eco. 1, 2, 3. Y entonces escuchas otro. Te detienes. El sonido desaparece. Vuelves a caminar y vuelve a aparecer. En ese momento probablemente pensarías, alguien está caminando detrás de mí. Pero aquí quiero detener la historia, porque acabamos de hacer algo muy importante. Antes de escuchar el primer paso, ya te contamos que estabas dentro de un antiguo hospital psiquiátrico. Ya te hablamos de fantasmas. Ya te hablamos de personas que escucharon pasos. Y ahora tu cerebro tiene una expectativa. Estás esperando encontrar una amenaza. Y cuando el cerebro espera algo, empieza a buscarlo. Esto tiene una función completamente normal. Tu cerebro está diseñado para detectar posibles peligros. Imagina que estás caminando por un bosque y escuchas una rama romperse. No sabes qué produjo el sonido. Puede ser el viento, puede ser un animal, puede ser otra persona, pero tu cerebro no espera tranquilamente a descubrirlo. Primero te pone en alerta, tu atención aumenta, tus músculos se preparan, tu corazón puede acelerarse, empiezas a mirar alrededor. Y eso ocurre porque desde el punto de vista evolutivo era mucho más seguro reaccionar ante una amenaza que ignorarla. El problema aparece cuando llevas ese mismo mecanismo a un lugar donde prácticamente todo puede convertirse en una señal ambigua, como el asilo Trans-Allegheny, un edificio antiguo, oscuro, silencioso, lleno de ecos, crujidos, corrientes de aire, tubos, madera, ventanas, puertas y una historia que ya conoces. Ahora imagina que escuchas un golpe. Si estuvieras en tu casa, probablemente pensarías, fue una tubería. Pero si estás dentro del asilo Trans-Allegheny después de escuchar 20 historias de fantasmas, quizá pienses, hay alguien ahí. El sonido no necesariamente cambió. Cambió tu interpretación del sonido. Y eso nos lleva al primer fenómeno psicológico de este expediente, la hipervigilancia. Cuando estás asustado, tu atención comienza a buscar señales relacionadas con aquello que temes. Si tienes miedo de que alguien esté detrás de ti, vas a prestar mucha más atención a los sonidos que vienen de atrás. Si tienes miedo de ver una figura, vas a revisar constantemente tu visión periférica. Si esperas escuchar una voz, vas a prestar atención incluso a los ruidos más pequeños. Y esto puede crear una especie de círculo. Tienes miedo, buscas señales, encuentras algo ambiguo, lo interpretas como una amenaza, eso aumenta tu miedo, y entonces buscas todavía más señales. Ahora imagina que estás caminando por un pasillo y ves algo moverse al final. Dura menos de un segundo. No sabes qué fue, pero tu cerebro inmediatamente intenta identificarlo. Una persona, un animal, una sombra, una figura. Y aquí entra otro fenómeno fascinante.
la pareidolia. Tu cerebro está diseñado para encontrar patrones, especialmente rostros y figuras humanas. Por eso puedes mirar una nube y encontrar una cara. Puedes ver un rostro en una pared. Puedes distinguir una figura humana entre dos árboles. Incluso puedes escuchar palabras dentro de sonidos que no contienen ninguna palabra. Tu cerebro está constantemente intentando convertir información incompleta en algo que pueda comprender. Y normalmente eso es útil. Pero en un lugar oscuro, puede jugarte en contra. Una chaqueta colgada en una habitación puede parecer una persona. Una sombra puede parecer una figura. Una ventana puede producir un reflejo que parece movimiento. Y si ya estás esperando encontrar un fantasma, tu cerebro tiene una explicación disponible. Es él. Es ella. Hay alguien ahí. Pero hay algo todavía más interesante. La historia que te contaron antes de entrar puede cambiar lo que percibes después. Esto se relaciona con un concepto conocido como priming o preparación mental. La información que recibes previamente puede influir en la manera en que interpretas lo que ocurre después. Si antes de entrar te digo, en este pasillo muchas personas han visto a una niña, ¿qué ocurre cuando llegas al pasillo? Tu cerebro no entra vacío, ya tiene una expectativa. Y si ves algo pequeño moverse, es mucho más probable que tu primera interpretación sea, vi a una niña. Ahora cambia la historia. No te digo nada, no menciono fantasmas, no menciono niños. No te cuento ningún testimonio. Entras al mismo pasillo. Ves exactamente la misma sombra. Pero quizá la interpretas simplemente como una sombra. El estímulo puede ser prácticamente idéntico. La interpretación puede ser completamente diferente. Y aquí es donde la historia de Lily se vuelve interesante. En el expediente anterior, hablamos de los visitantes que aseguran haber visto a una niña dentro del asilo Trans-Allegheny. Algunos dicen que cruza un pasillo, otros que aparece al final de una habitación. Otros aseguran que simplemente permanece observando. Pero imagina que antes de entrar alguien te cuenta esa historia. Ahora caminas por el edificio. Ves una pequeña figura durante una fracción de segundo. Tu cerebro necesita decidir qué fue, y ya tiene una respuesta disponible. Lily. Eso no significa que la persona esté mintiendo, y tampoco significa que no haya visto nada. Significa que la percepción humana no funciona como una cámara. Tu cerebro recibe información y después construye una interpretación, y esa interpretación puede verse afectada por tus expectativas. Ahora llegamos a algo todavía más importante, la memoria, porque incluso si consigues salir del edificio, la historia no termina ahí. Imagina que realmente viste una sombra, solo una sombra. Sales del edificio. Tus amigos comienzan a preguntarte, ¿qué viste? Dices, creo que vi algo al final del pasillo. Otro responde, ¿era una persona? No lo sé. ¿Era una mujer? Creo que sí. Y entonces empiezan a hablar sobre la historia de la Dama de Blanco. Horas después, tu recuerdo puede comenzar a cambiar. Ya no recuerdas solamente una sombra, ahora recuerdas una figura. Quizá incluso recuerdas ropa, quizá recuerdas una cara, pero ¿realmente la viste? La memoria humana no es una grabación perfecta. Cada vez que recuerdas una experiencia, tu cerebro reconstruye ese recuerdo. Y durante esa reconstrucción pueden introducirse detalles nuevos. Por eso dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y recordarlo de manera diferente. Y eso nos lleva directamente a los testimonios paranormales. Una persona puede contar una experiencia completamente sincera, puede estar convencida de lo que vio, puede jurar que ocurrió exactamente así. Y aún así, su memoria puede haber cambiado algunos detalles con el tiempo. Eso no convierte automáticamente el relato en mentira, lo hace humano. Pero hay otra cosa que puede afectar muchísimo la experiencia, el grupo. Porque el miedo puede propagarse entre personas. Imagina que estás dentro del hospital con 4 amigos. Todos están tranquilos. De repente uno dice, ¿escucharon eso? Todos se callan. Ahora 5 personas están escuchando. Alguien dice, creo que fue una voz. Otra persona responde, sí, yo también la escuché. Ahora tu cerebro comienza a buscar la voz. Y quizá unos segundos después, tú también crees escucharla. No necesariamente porque alguien esté inventando algo, sino porque tu atención acaba de cambiar. Ahora todos están buscando exactamente el mismo estímulo. Y si alguien grita, hay alguien detrás de nosotros, tu cuerpo puede reaccionar antes de que puedas analizar la situación. El corazón se acelera. La respiración cambia. Tus músculos se tensan, tu cuerpo está preparándose para escapar. Y entonces ocurre algo curioso.
Cuando tu cuerpo está completamente activado por el miedo, puedes sentir cosas que después interpretas como evidencia de una presencia. Un escalofrío, presión en el pecho, sensación de que alguien está cerca, hormigueo, sensación de que alguien te está observando. Y aquí quiero detenerme, porque esta parte es importante. La sensación es real. No estás fingiendo. Tu cuerpo realmente está experimentando algo. La pregunta es, ¿qué lo provocó? Porque sentir una presencia no demuestra que exista una persona invisible. Tu cerebro puede generar esa sensación bajo determinadas condiciones, especialmente cuando estás aislado, asustado, cansado y esperando que algo ocurra. Y ahora llegamos a uno de los elementos más poderosos de todos, el silencio. Cuando estás en una ciudad, tu cerebro filtra cientos de sonidos. Tráfico, aire acondicionado, personas, electrodomésticos, motores, conversaciones. Pero cuando entras en un edificio abandonado, muchos de esos sonidos desaparecen, y de repente empiezas a notar cosas que normalmente ignoras. Una tubería, una pared acomodándose, una ventana vibrando, el viento atravesando una rendija, el edificio crujiendo. Y como tu cerebro está buscando amenazas, puede empezar a interpretar esos sonidos como algo más. Un golpe se convierte en un paso. Dos golpes se convierten en alguien caminando. Un sonido lejano se convierte en una voz. Y aquí aparece uno de los relatos del expediente anterior. La frase, déjame salir. Si escuchas una grabación y alguien te dice que contiene esas palabras, tu cerebro probablemente intentará encontrarlas. Y una vez que las escuchas, es muy difícil dejar de escucharlas. Esto ocurre porque el cerebro busca patrones en sonidos ambiguos y puede convertir ruido en lenguaje. Ahora piensa en lo aterrador que resulta esto, porque una persona puede escuchar un sonido completamente real, puede grabarlo, puede enseñárselo a otra persona, y ambas pueden estar convencidas de que escuchan una voz. Pero eso todavía no significa que haya una persona hablando. Puede ser el cerebro haciendo exactamente lo que lleva millones de años haciendo, encontrar significado dentro del caos. Y entonces llegamos a la pregunta que me hice después de investigar toda esta historia. ¿Significa todo esto que los fantasmas no existen? No. La psicología no puede demostrar que todos los fenómenos paranormales sean falsos. Lo que sí puede hacer es mostrarnos cuántas experiencias que parecen sobrenaturales pueden tener componentes psicológicos. Y eso cambia completamente la pregunta. Porque quizá no se trata de elegir entre ¿era un fantasma o era imaginación? Puede existir una tercera posibilidad. La persona realmente vio algo, realmente escuchó algo, realmente sintió miedo, pero su cerebro tuvo que interpretar una información incompleta, y esa interpretación pudo haber convertido un estímulo normal en una experiencia extraordinaria. Ahora quiero volver al hombre que me contó aquella historia al principio. Los pasos, uno detrás de otro. Se detenían cuando él se detenía. Volvían cuando caminaba. Él estaba convencido de que alguien lo seguía. Y después de investigar todo esto, ¿creo que estaba mintiendo? No. ¿Creo que necesariamente había un fantasma detrás de él? Tampoco puedo afirmarlo. Quizá escuchó un eco, quizá un sonido producido por el edificio, quizá su cerebro interpretó sonidos ambiguos como pasos, y quizá simplemente nunca sabremos qué ocurrió. Pero eso me dejó pensando en algo. ¿Qué habría pasado si esa persona hubiera entrado sin conocer ninguna historia sobre el lugar? ¿Habría escuchado los mismos pasos? ¿Habría interpretado el sonido de la misma manera? ¿Habría sentido la misma presencia? No podemos regresar y repetir el experimento, pero sí podemos aprender algo de ello. Nuestro cerebro no solamente registra la realidad, también la interpreta. Y cuando tenemos miedo, esa interpretación puede cambiar. Por eso, quiero terminar este expediente con un pequeño experimento mental. Imagina que mañana vas al asilo Trans-Allegheny. Pero esta vez no sabes nada del lugar, no conoces la historia de Lily, no conoces los relatos de voces, no sabes qué otras personas aseguran haber visto sombras, simplemente entras, caminas, escuchas un ruido, buscas la explicación, continúas. Ahora cambia una sola cosa. Antes de entrar, te cuento todos los testimonios del expediente fantasmal. Te digo que una niña aparece en los pasillos, que hay voces, que alguien camina detrás de los visitantes, que una figura oscura aparece al final de los corredores, y después te dejo caminar solo. ¿Crees que tu experiencia sería exactamente igual? Probablemente no. Y ahí está la verdadera razón por la que este expediente me parece tan inquietante.
Porque quizá no necesitamos un fantasma para sentirnos observados. A veces solo necesitamos una historia, una expectativa, un lugar oscuro y una mente preparada para encontrar aquello que teme. Esto fue Registro Psicológico número 001, aquí en Narrando Historias. Gracias por haber regresado a este lugar conmigo y por acompañarme en esta segunda parte del expediente. Si primero escuchaste el registro fantasmal y después llegaste hasta aquí para conocer el otro lado de la historia, espero que esta investigación te haya hecho mirar el miedo de una manera diferente. Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte a Narrando Historias y dejar tu like. Y si quieres que sigamos explorando el lado psicológico detrás de los lugares embrujados, las experiencias paranormales y las historias que durante años han hecho que las personas cuestionen lo que ven, escuchan y recuerdan, déjamelo en los comentarios. Porque todavía tenemos muchos expedientes por abrir. Y quizá el próximo nos lleve a otro lugar donde alguien asegura haber visto algo imposible. Pero antes de decidir que viste un fantasma, hazte una última pregunta. ¿Qué estaba haciendo tu mente en ese momento? Porque a veces, el lugar más aterrador que puedes visitar no está abandonado. Está dentro de tu propia cabeza.